mayor, porque se va desde el día, bueno, desde el domingo se empieza a oscurecer más temprano, prácticamente a las 18:30 horas vamos a estar oscuro, más en el invierno, incluso 20 para las 6 de la tarde ya vamos a estar oscuro, 5:30, un cuarto para las 6. Por lo tanto, el regreso de la fuerza laboral, pero también el regreso de universitarios, jóvenes, se hace más complejo. Definitivamente, las armas que tenemos para exigirle a la seremía, al mismo ministerio, a los mismos empresarios, parece que son muy pocas. Y licitación no vamos a tener. O sea, no vamos a tener este año, o sea, vamos a tener el próximo año. Entonces estamos de manos atadas, estamos recién a abril, partiendo a abril, y parece que nos vamos a tener que comer todo este año tratando de cómo llegamos a la casa. Mira, el transporte público del Gran Valparaíso, yo diría que las situaciones más preocupantes para todos quienes vivimos aquí. En Chile hay tres tipos de transporte público, locomoción colectiva. Están los sectores rurales, que tienen mínima exigencia. Están los sectores urbanos, que tienen mayores exigencias. Y están los perímetros de exclusión, que los perímetros de exclusión son aquellos en los cuales el Estado puede subvencionar y generar lo que hemos conocido como justamente una licitación, para obviamente ofertar esto con un cálculo de subsidio para la tarifa y un cálculo del subsidio para la operación. El único perímetro de exclusión que tenemos en la región de Valparaíso es el que comprende Valparaíso. No, hay tres. A ver, hay tres. Hay tres. Tiene el perímetro de exclusión Quintero Puchuncaví, que es chiquitito. Tiene Limacho El Mue, que también es chiquitito. Y tienes el del Gran Valparaíso, que comprende Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Concón. A ver, pero el de Quintero Puchuncaví es Quintero Puchuncaví Viña del Paraíso. No, esa parte. Solamente las minas que circulan ahí. Sí, en ese perímetro de exclusión. Y ahí tienen un subsidio especial. También. Ah, mira, y en el caso de Limache y Olmué también. Sí. ¿Y por qué quedó fuera la provincia de Quillota, por ejemplo? Porque aquí, para establecer un perímetro de exclusión, hay que tener un... Yo he estudiado el tema. No, si se nota, por eso lo pregunto. Hay que establecer hacer un estudio de SECTRA, que la Secretaría de Transporte, que es un estudio base muy relevante y que el único lugar donde se ha hecho y todavía no hay perímetro de exclusión es San Antonio. San Antonio es el único... Como comuna. Como comuna, no como provincia, ¿Ya? Justamente. Ahí hay un estudio de SECTRA que de hecho se hizo hace hartos años, parece que fue el 2015, 2014-2015, y que pasó tanto tiempo que tuvieron que actualizarlo. Y hicieron una actualización el año 2019 de ese estudio de SECTRA que en el fondo habla del comportamiento de la población para estimar justamente los subsidios. Y este perímetro de exclusión es lo que permite es que, en otras palabras, el pasaje sea más barato y se garantice cierta frecuencia, ¿no? Más que permitir que el pasaje sea más barato, lo que permite es que los operadores de micro tengan ciertas condiciones para mantener el precio y el valor del transporte. Por ejemplo, en zonas urbanas que no son perímetro de exclusión, el operador puede arbitrariamente tomar la decisión de subir en la micro. Es lo que pasó hace un tiempo en Calera, no sé si te acuerdas. Sí. El año pasado o antepasado en Calera tuvieron que subir el costo del pasaje de la micro. Eso no pasa en el Gran Valparaíso porque hay una fórmula que permite, obviamente indexando distintos valores, como obviamente es la benzina, el valor del dólar, etcétera, y se permite mantener el costo de la tarifa. Ahora, la subvención que recibe un migrero, un empresario de buses en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Alemana, asciende prácticamente al 1.000.000 de pesos mensuales, ¿no? Mira, esto es muy intrincado. Es muy intrincado, las bases de licitación son un verdadero laberinto. Exacto. Y que no solamente termina con las bases de licitación, sino que después que las bases de licitación las firma el ministro. Pero las resoluciones que establecen la operación y las obligaciones más concretas, las establece la Seremi de Transporte. Las bases de licitación evidentemente establecen los tres subsidios. El subsidio de tarifa, el subsidio de tarifa de verano, que es febrero-marzo, y el subsidio de operación, que son esos tres subsidios que están establecidos el monto, se van reajustando por el IPC
y que le llegan a una unidad de negocio que comprende una o más líneas. ¿Ya? Y que es, en el fondo, ahí donde entra el empresario. Claro, justamente. Por ejemplo, la unidad de negocio 09, esa me la sé de memoria, recibe en torno a 200 millones por mensuales. Anuales, 200 ya. millones anuales por subsidio de tarifa, y recibe en torno a 30 millones de pesos por subsidio de operación. Ahora, aquí es donde viene el tema. Porque esta es la plata importante que recibe el empresariado. Porque yo tengo, no sé, ¿cuántas micros tiene la operación 09, por ejemplo? Ya, No, pero más o menos. ¿Tendrá? no me acuerdo en este momento, pero evidentemente es un número importante. Ya, ahora, esta cantidad de micros y estos subsidios se les paga al empresario, saque las micros a la calle o no las saque, po. El subsidio de tarifa. El subsidio de tarifa. El subsidio de tarifa se paga a todo evento, y que es el más importante. O sea, por ejemplo, imagínense que estamos hablando de 200 millones con 230. Estamos hablando prácticamente un 70-80% de subsidio. Ese subsidio, yo que soy empresario de buses, que tengo 100 máquinas, voy a recibir ese subsidio sí o sí, saque o no saque las máquinas. Claro, porque la penalización por incumplimiento de los indicadores de cumplimiento se realiza sobre el subsidio de operación. Y que son 3 indicadores. El indicador de frecuencia, y que está establecido en unas resoluciones que su origen está en nuestra región. En la Seremi de Transporte realiza esas resoluciones de operación. Después, un indicador de regularidad, que es la distancia entre cada micro. Ya. Es decir, por ejemplo, en el tramo Entre Concón y Viña tienen que no, pasar no, cada es 10 que, minutos. es que es tramo horario, porque es expedición que sale. Ah, perfecto. Expedición que sale y expedición que regresa. Entonces, en un horario peak puede la normativa, por ejemplo, 6, 7 de la tarde, puede exigírsele que hayan 5 micros en camino, Claro. que pasen en ese horario. Y por tanto, que pasen esas 5 micros en esa hora es el indicador de frecuencia. La distancia entre ellas, que sea más bien equitativa, es el segundo indicador, que es de regularidad, y el tercer indicador de puntualidad. Están establecidos los puntos de control por el cual tienen que pasar las micros a una determinada hora. Todo eso está definido. Ahora, lo que sorprende son las multas, porque en el fondo, si yo cumplo, en el caso de la frecuencia, ¿cierto?, un X porcentaje, que es bastante bajo, me pagan el subsidio completo. Claro, que es que si tú no cumples entre el 90 y el 100%, te igualan al 100%. Claro, o sea, por ejemplo, yo tengo que cumplir del 100%, me igualan solamente. Claro, es bastante malo el sistema, entonces, cómo está distribuido esto, pues, diputado. Mira, yo creo, o sea, para ser sincero, dado que esto era la primera iniciativa de perímetro de exclusión en nuestra región y en el Gran Valparaíso, las bases de licitación iniciales yo creo que respondían a la realidad que había en ese momento. Claro. Es decir, que la exigencia... Estamos hablando de hace cuántos años atrás. Más de 10 años. Más de 10 años, como casi 15. Fíjense. 2011 me parece que fue Sí, la licitación. Exacto, imagínate. Entonces, para el momento inicial, yo creo que las bases de licitación podían haber sido aceptables. Pero el problema es que ha sido prorrogado en reiteradas ocasiones, y que justamente uno entiende que en la medida que se vuelve a licitar, uno va subiendo las exigencias. Y eso no ha pasado. Y eso no ha pasado. O sea, de que incorporemos los validadores, de que incorporemos los GPS, de que podamos tener un mejor estándar de transporte. Bueno, de hecho, en la licitación que tenemos ahora a puertas, el 2026, no conocemos las bases. No conocemos la base. Y no sería nada raro que esa licitación se caiga y justamente nuevamente sigamos con el mismo sistema. Sería el peor de los mundos. Sería el peor de los mundos, porque aquí tenemos que subir las exigencias. Tanto de cómo se entrega el subsidio, de cómo se penaliza, pero también desde la perspectiva de cómo se establecen los indicadores de cumplimiento, porque son los indicadores de cumplimiento, su laxitud ante un servicio que es tan crítico, lo que finalmente permite que el operador no entregue un buen servicio. En otras palabras, y yo sé que a nuestra audiencia a lo mejor lo hemos aburrido técnicamente, pero el concepto es claro.
Hoy día... Si quieres te puedo traer una pizarrita y lo digo. No, si yo entendí perfecto, estamos claros. Si en el fondo, diputado, aquí lo que hay que explicar a la gente es lo siguiente. ¿Usted sabe por qué no tiene micro? Porque a los empresarios les da lo mismo sacar o no sacar las micros, porque las multas que le pasan son demasiado bajas. Si un empresario saca una micro después de las 8 de la noche o no, igual le pagan el mayor subsidio, que es el de tarifa. Exacto. Y además, si es que cumple al menos un 90%. Exacto. Lo igualan al 100. Y además que las resoluciones de operación que publica la Seremi de Transporte, esas resoluciones se quedaron pegadas en la pandemia. Y aparte que adentro de la Seremi de Transporte, para que estamos con cosas, está el mejor amigo de los empresarios. Quizá usted lo conoce. Todo el problema es que todos lo conocen.